Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Hoy es miércoles 6 de septiembre, la emisión número 73 de Biosfera Podcast, donde hoy vamos a abordar un tema que nos han sugerido en algunas ocasiones que abordemos. Cierto es que en Chiapas no hay industria como tan boyante como lo hay en el norte de la República, pero sí hay empresas de diversos tipos. Y surge el tema de las empresas socialmente responsables. ¿Qué son este tipo de empresas? ¿Cumplen realmente con todos los objetivos, los estándares que se exigen a nivel internacional? De esto y más vamos a hablar en esta emisión, la número 73 de Biosfera Podcast, porque vamos a tener un invitado muy especial. Esto es Biosfera Podcast e iniciamos. ASIGER, Asesoría Integral para la Gestión de Riesgos, porque nuestra experiencia es su ventaja. Gorditas Don Rafita, las de convivencia, llenitas de sabor, presentan. Bienvenidos sean a Biosfera Podcast, un programa dedicado al periodismo ambiental y la divulgación de la ciencia. Noticias, reportajes, entrevistas y algo más. Conducido por el periodista ambiental Carlos Jiménez. Biosfera Podcast, Biosfera Podcast. Así está ya todo listo para que demos inicio con esta emisión, la número 73 de Biosfera Podcast, y para ello yo quiero darle la bienvenida en unos minutos más al doctor René Cruz Montalvo. Él es director general del Corporativo Asesores Empresariales aquí en el estado de Chiapas. Él es un experto en temas que tienen que ver con las finanzas, con la economía y por supuesto nos acercamos a él. Ya es una amistad de hace muchos años, pero necesitamos conocer la opinión de un experto. En un momento más le vamos a dar la bienvenida, pero antes quisiera presentarles el siguiente trabajo periodístico de Beli Luna, precisamente en torno al significado que debemos de entender por empresas socialmente responsables. Vamos adelante, Rafita. Hola amigos de Biosfera Podcast, soy Beli Luna y el día de hoy les voy a hablar sobre ¿qué es una empresa socialmente responsable? Corre video. Una empresa socialmente responsable establece como principales estándares en su cultura organizacional la ética, la moral y todo lo que se refiere a valores. Este compromiso es consciente e integra al personal, accionistas, proveedores, clientes y comunidad. Es aquella que se preocupa por las consecuencias de sus actividades en la sociedad. Con base de acción, este tipo de empresas suele tener entre sus directrices el respeto a la dignidad de las personas, empleos dignos, corresponsabilidad, solidaridad, cuidado del medio ambiente, entre otras. La responsabilidad social empresarial es la contribución al desarrollo humano sustentable y sostenible, a través del compromiso y la confianza de la empresa hacia sus empleados y las familias de estos, hacia la sociedad en general y hacia la comunidad local, en pos de mejorar el capital social y la calidad de vida de toda una comunidad. Para Biosfera Podcast, Beli Luna. Muy bien, muchísimas gracias al apoyo del ingeniero Rafael de la Cruz, que está en los controles técnicos. Muchísimas gracias, parte de este equipo de Biosfera Podcast. Y sin mayores preámbulos, quiero darle la bienvenida al doctor René Cruz Montalvo. Él es director general del Corporativo Asesores Empresariales del Estado de Chiapas. Doctor René Cruz Montalvo, ¿cómo está usted? Un gusto, como siempre, mi estimado Carlos, y de poder participar ahora en esta ocasión en Biosfera y en este podcast con tanta información relevante y oportuna que a quienes nos vean y a quienes nos escuchan les pueda servir. Muy bien. Para que se den ustedes una idea de quién es el maestro René Cruz Montalvo, entre otras cosas, pues él tiene varias maestrías, él dirige este corporativo de asesores empresariales y ya nada más, y en un plan chusco le falta vender gorditas los domingos porque es una persona sumamente ocupada y muy activa.
pero él es experto en cuestiones financieras, en cuestiones de economía. Y doctor René, ¿qué debo de entender, qué deberíamos de entender quienes no estamos familiarizados con las cuestiones financieras cuando escuchamos el término empresa socialmente responsable? Pues fíjate que abundando un poco en cuanto a la información que ya manejaste con la información de una de tus colaboradoras de la participación que hubo, solamente una empresa socialmente responsable es aquella que puede obtener un distintivo. Realmente el distintivo ESR o empresa socialmente responsable lo otorga el Centro Mexicano para la Filantropía, el CEMEFI, junto con una alianza por la responsabilidad social en México. Así que este distintivo, porque eso es, insisto en repetir, este distintivo se otorga a partir de que puedan cumplir con algunos lineamientos y que puedan ser obtenidos por estas empresas de acuerdo a las exigencias y de acuerdo a los estándares nacionales e internacionales que tienen que ver con el tema de responsabilidad social. Con sus principales indicadores, hay 4 indicadores principales que a su vez se subdividen en muchas acciones que hacer para poder llegar a considerarse o a obtener este distintivo de empresa socialmente responsable. Las primeras directrices tienen que ver con la ética y la gobernabilidad de la empresa. La segunda tiene que ver con la calidad de vida en la empresa, es decir, la dimensión social en el trabajo. La tercera es la vinculación y el compromiso con la comunidad y su desarrollo. Y nada menos que la principal, y es la que nos enlaza en este momento con este programa, el compromiso de cuidar y preservar el medio ambiente del lugar en el que se establezca la empresa. Algo que me gustaría que quedara muy claro, Carlos, y sí, amigos que nos están viendo y escuchando, es que repetir que el distintivo, porque eso es el distintivo de empresa socialmente responsable, va a ser voluntario por parte de las empresas, no es exigible, no está en ninguna ley civil, en ninguna ley fiscal, en ninguna ley mercantil, a menos que yo esté equivocado, y si lo estoy yo voy a agradecer a los demás colegas, por supuesto que me lo hagan saber, pero no se establece en ninguna ley que la empresa tenga la obligación de ser socialmente responsable. Este es un distintivo que se le otorga a las empresas que voluntariamente lo quieren obtener y que voluntariamente quieren participar con todas estas directrices y volverse una empresa socialmente responsable. Ahora, bueno, decíamos en los promocionales y en los comentarios relacionados con este podcast que lo circularizamos para quienes estuvieran interesados en vernos y en escucharnos, que nos planteamos la pregunta, ¿realmente las empresas que dicen que son socialmente responsables, realmente lo son? Y desde mi punto pero muy particular, mi punto muy particular de vista, no todas las empresas que ostentan el emblema, que ostentan el distintivo ESR, no todas realmente lo son. Probablemente entran dentro de una cuestión ética, es lo que estoy entendiendo. Si la empresa, el empresario, el grupo de socios dicen, pues vamos a adoptar ciertas medidas, pues ellos por iniciativa propia, por buena voluntad, empiezan a adoptar estas iniciativas, pero por lo que estoy entendiendo, no todas esas empresas, y perdón que haya interrumpido tan abruptamente, se apegan a estas directrices que tengo entendido son directrices a nivel internacional. Es correcto. Y fíjate que voy a ampliar esa parte del tema de las directrices. Les decía yo hace un momento que se trataba de 4 directrices principales y que a su vez se pueden abrir en distintas líneas de acción. Uno, por citarte algunos ejemplos, respeto a la dignidad de las personas. Respeto a la dignidad de las personas, tanto
de las que trabajan dentro de la empresa como las personas con las que se puede relacionar esta empresa fuera del ambiente de trabajo. ¿Qué tanto se respeta la dignidad de las personas? Número 2, solidaridad. ¿Qué tan solidarios somos con el medio ambiente? ¿Qué tan solidarios somos con la sociedad? ¿Qué tan solidarios somos con la economía de nuestro entorno? Confianza. ¿Cuánta confianza podemos generar en nuestro entorno social? ¿Cuánta confianza podemos generar hacia los demás empresarios, incluso hacia las personas que trabajan con nosotros? ¿Qué tanto confían en nosotros como empresa y qué tanto confían en la empresa hacia afuera? Número 4, contribución al bien común. Podemos ser y ostentar el distintivo de empresa socialmente responsable, pero realmente estamos contribuyendo al bien común. ¿Qué estamos haciendo por la comunidad? ¿Qué estamos haciendo como empresa que ostentamos el distintivo de empresa socialmente responsable? ¿Qué estamos haciendo por el bien común y por nuestro entorno? Y es que todo esto tiene que ver, permítanme decirlo de esta forma, con el comportamiento de la empresa, con la ética de la empresa y con todo lo que la empresa representa para su entorno social, económico y ambiental. Y la lista sigue, ¿eh? Ahí te va otra, empleo digno. Y si hablamos de Chiapas, y si hablamos del sureste de México, escuchar la palabra empleo digno, nos deja mucho que pensar. Por ejemplo, un empleo digno, y si nos remitimos a los estándares y a las cantidades que se debieran de pagar por un empleo digno, seguramente el empresario va a contestar, pues yo pago el salario mínimo porque eso es lo que está en la ley. Y con eso estoy cumpliendo la ley. Sí, estás cumpliendo la ley, pero ¿es digno lo que estás pagando? ¿Realmente estás pagando lo que vale el trabajo de tu empleado? ¿Qué sería un salario digno, doctor René? ¿Qué sería un salario digno? Mira, yo creo que, puede ser muy subjetivo porque lo que es digno para uno puede no serlo para otro. Sin embargo, si nos comparamos con la misma cantidad de trabajo y el mismo tipo de trabajo que desarrollamos en Chiapas, y cuánto se le podría pagar por esta misma cantidad de trabajo y por este mismo tipo de trabajo en Guadalajara, por ejemplo, en Monterrey, en la misma Ciudad de México, no vayamos muy lejos, en el mismo Villahermosa, Tabasco, que lo tenemos a 2 horas 45 o a 3 horas de aquí, los empleos y los salarios que se pagan por los empleos son completamente distintos. Obviamente no es 100% la responsabilidad del empresario, sino también del entorno social y económico en el que se desarrolla Chiapas, ¿no? El crecimiento económico que tiene Chiapas, el poder adquisitivo de los ciudadanos de Chiapas, y podríamos hacer la lista interminable de cuáles son los factores por los que los empresarios pueden justificar el hecho de no poder pagar un salario más alto por un empleo que pudiera ser remunerado de otra manera, que al menos en otros estados lo es. Doctor René Cruz Montalvo, acabas de tocar un tema, me quitaste la pregunta de la boca. Estamos, sí, como tú lo dices, estamos limítrofes con el estado de Tabasco y las condiciones laboralmente, económicas y laborales son totalmente diferentes. ¿Por qué esta diferencia, esta disparidad en el pago a unos, en la remuneración a unos y en la remuneración a otros en el estado de Chiapas? Y ahí viene una pregunta ligada. Yo he escuchado durante toda mi vida el tema, primero de los salarios mínimos y después de las zonas económicas. Y Chiapas era de las zonas económicas donde se pagaba más bajo. ¿Por qué esta diferenciación, doctor René Cruz Montalvo? Bien, eso ya no existe, ya es el mismo salario en todo el país. En los únicos lugares donde es diferente el salario es en la franja fronteriza norte y probablemente en la franja fronteriza sur, que no participan todos los municipios. Por lo demás, todo lo demás del país tiene exactamente el mismo salario mínimo, 207 pesos con 44 centavos aproximadamente. Ahora,
¿En qué nos basábamos o en qué se basaban aquellos eruditos, permítame usted llamarle de esta manera? ¿En qué se basaban estos eruditos para establecer las cantidades de salario mínimo y dividirlos por zona A, B, C? Pues bueno, según ellos, por la cantidad de productividad o por la cantidad que aportábamos como Estado al Producto Interno Bruto del país. Ah, caray. Es decir, a ver, dependiendo de qué tanto aportes, va a ser la calificación que te vamos a dar. Y entonces será la cantidad con la que tú puedes calificar para pagar salarios mínimos. Y no solamente era en eso, era también en cuestiones de presupuesto público que tenían que ver con la recaudación que ejercía también el Estado de algunas contribuciones federales y una serie de factores, una serie de abanicos que colocaban al Estado en aquella famosísima zona C de salarios mínimos generales. Eran 3 zonas, ¿verdad? Eran 3 zonas económicas. A, B, C, luego quedaron nada más 2 A y B, y a partir del 2018, con los cambios que hiciera el actual gobierno a nivel federal, pues estandarizaron todas las zonas y solamente quedaron como diferencia la zona geográfica fronteriza, más bien la zona geográfica de la frontera norte, y no son todos los municipios, sino solamente algunos de ellos, ¿no? Es así entonces que hablando nuevamente de la directriz que tenía que ver con, y regresando al punto que tenía que ver con el empleo digno, ahí están todos los justificantes del por qué se les da un empleo, pero que no pudiera considerarse tan digno en función del trabajo y en función de las actividades que se desarrollan. Además, Carlos y amigos que nos escuchan, para considerarse un empleo digno, no solamente se trataría nada más de pagarle la cantidad correcta por el trabajo que se está realizando, tiene que ver también con el ambiente de trabajo. Le puedes estar pagando a una persona a lo mejor 20 o 25 mil pesos mensuales, que sería un super salario en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, que es aquí donde nos encontramos para aquellos que nos están escuchando fuera del estado. Eso podría ser un super salario en Tuxtla Gutiérrez, que le pudiera ganar entre los 20 y los 25 mil pesos mensuales. Pero si el ambiente de trabajo no es el más adecuado, no va a ser un empleo digno. Van a llegar a trabajar por la necesidad y por el monto del salario que les estás pagando, no porque sea un buen ambiente de trabajo. Probablemente con ese nivel de salario no se les dé las prestaciones legales, las mínimas, como puede ser el seguro social. Y eso ya deja de ser digno, porque legalmente lo menos que puedes hacer es tener asegurados a los trabajadores en el Instituto Mexicano del Seguro Social, que a su vez va a reflejarse también en una aportación para el Infonavit. Y entonces empezamos a mover todos los factores de lo que puede ser un empleo digno: el salario, el ambiente laboral, el hecho de que estén asegurados, en fin, una serie de situaciones. Por eso me atrevía yo a decir al principio de la plática, y lo recalco, puedes ostentar, y mira que lo lucen, y mira que lo presumen, somos una empresa socialmente responsable, ¿no? Como si fuera un motivo de que formaran parte de una élite, permíteme decirlo de esta forma, o de cierto grupo de empresas que son inalcanzables porque son empresas socialmente responsables. Pero ese es el distintivo. Claro. La pregunta es, ¿realmente están cumpliendo con todas las directrices? Y uno de los ejemplos estándar que se está solicitando. Puede ser interminable, ¿eh? Muy bien. Tenemos participación de bastantes preguntas y participación de nuestro público internauta que nos está viendo y escuchando, no nada más en Chiapas, sino en diferentes partes de la República Mexicana. Ana Velasco nos está viendo, Lumar también nos está viendo, Elmar Alfaro. Dice Ana Velasco, nos manda saludos a Biosfera Radio. Muchas gracias desde Guadalajara. Qué gusto escucharlos. Y pregunta, tan cierto lo de los salarios, en Guadalajara he llegado a ganar en una semana más de lo que ganaba a la quincena en Chiapas. Eso es una realidad que es realmente... Para que te des una idea. Sí. Mira, durante más de la mitad de mi vida estuve trabajando en la Ciudad de México, doctor René Cruz Montalvo,
y la diferencia salarial es abismal en el sureste de la República Mexicana, pero hay que decir las cosas como son también. La dinámica y el ritmo de trabajo en ciudades como la CDMX, como Guadalajara y Monterrey, no es como se trabaja en Chiapas. Es definitivamente, ¿no? Definitivamente. Aquí pareciera, y lo voy a sin ofender a mis conciudadanos chiapanecos, porque además llevo poco más de, para que no hagan muchas cuentas, poco más de 40 años viviendo en Chiapas. Poco más de 40 años viviendo en Chiapas. Sí, el ritmo de trabajo en Chiapas es como que más calmado, como que más pausado, como que más lento. Sí, pero la exigencia de Guadalajara, de Monterrey y de Ciudad de México es otra, precisamente por las distancias. Son ciudades muy conglomeradas, son ciudades en las que para que llegues a tu trabajo, y tú no me vas a dejar mentir, para que llegues a tu trabajo en Ciudad de México te tienes que subir o a un metro o a tu carro, por lo menos entre hora y media y 2 horas. Es correcto. Las distancias son inmensas. No sales, eso si no sales ya pegado a la hora pico, porque entonces se puede hasta duplicar la cantidad de tiempo que pasa arriba del vehículo o del transporte público para llegar a tu trabajo. Alguien decía por ahí que vivir en la Ciudad de México es pasar la tercera parte de tu vida transportándote de un lugar a otro. Es correcto, porque las distancias son muy grandes, es mucha la gente que habita considerada una de las ciudades más grandes del mundo, pero tenemos también un comentario más, ingeniero Rafa, si nos lo pones. Céfalo o Cefalo Loface dice: me sumo a los comentarios del doctor René Cruz y agrego que el empleo digno no es tan solo la parte económica directa, sino las condiciones de trabajo que también sean dignas. Y aquí me surge algún comentario. Las instalaciones, la infraestructura y los implementos, insumos o herramientas que se debe de brindar por parte del empleador hacia el empleado para que realice de alguna manera, de manera eficiente, por decir algo, los mínimos necesarios para que pueda desempeñar su trabajo. También nos preguntan, nos dice Elmar Alfaro de Tuxtla Gutiérrez: excelente programa, muchas gracias. ¿Cuál es la diferencia entre empresas socialmente responsables, las famosas ESR, y las RSC, que son las empresas de responsabilidad social corporativa? A ver, doctor René Cruz Montalvo, ¿habías oído hablar de las empresas de responsabilidad social corporativa? Sí, definitivamente son dos distintivos completamente distintos, ¿no? Y podría asegurar casi que es el escalón siguiente de poderlo ostentar, ¿no? Ya cambiar de una empresa socialmente responsable a una RS, que es más o menos lo mismo, excepto que ya son prácticas corporativas que ya están incluidas dentro de los manuales de organización, que ya son parte del ADN de la empresa, ¿no? Es decir, ya para que tú puedas trabajar en una empresa de esas, las directrices y las exigencias son estandarizadas. Cuentan con un presupuesto para ello. Cuentan con un presupuesto para ello. Ya cuentan con un presupuesto para ello, y económicamente hablando, al contar con un presupuesto para ello, estamos hablando de negocios, Carlos. Estamos hablando de finanzas y estamos hablando de negocios. Si tú conviertes a tu empresa en una ESR o en una RSE, como lo acaba de mencionar quienes nos está preguntando por ahí, es porque definitivamente, aparte de la ética y de los valores que tienes como empresa, que son los principales y que has seguido todas las directrices que hemos estado comentando y que vamos a seguir comentando en algunos minutos más, ya designaste un presupuesto y un departamento o personal para que opere esta parte relacionada con la responsabilidad corporativa. Es parte ya del ADN de tu empresa, y significa entonces que si ya tienes un presupuesto destinado para esto, es porque estás hablando de una empresa
muy bien estructurada, pero que además ha obtenido rentabilidad o beneficios a partir de ser una empresa socialmente responsable. Hablaremos de empresas transnacionales por las características que estás definiendo. Pero y las que tienen participación a nivel nacional también, claro, que pueden ser ya corporativos muy grandes que se permiten tener este tipo de oportunidades e incluso este tipo de beneficios para algunos de sus trabajadores. Muy bien. Biosfera Podcast es parte del proyecto integral de periodismo ambiental Biosfera 10, donde intentamos a través de los medios de comunicación con estas nuevas tecnologías de la información, las famosas TICs y los medios convencionales, radio, televisión y prensa escrita, a fomentar una cultura de respeto y entendimiento hacia nuestro medio ambiente. En este sentido, ¿por qué abordamos, por qué tocamos y decidimos incluir un tema económico en un espacio que tiene que ver con el periodismo ambiental y la divulgación de la ciencia? Bueno, pues es que la economía y la ecología comparten una raíz etimológica prácticamente similar. Es algo así como eco, nuestra casa o la casa de todos, una cuestión así. Pero prácticamente todas nuestras actividades, doctor René Cruz Montalvo, no me dejarás mentir, todas nuestras actividades, las actividades de los seres humanos, hombres y mujeres, giran en torno a la economía. No hay alguna acción que emprendamos que no esté ligada con este concepto. ¿Por qué es así, doctor René Cruz Montalvo? Bueno, desde que el hombre existió sobre la tierra, aun cuando se le ha llamado de cualquier otra forma, en su momento se le llamó trueque, en su momento se le llamó comercio, comerciábamos con semillas, hacíamos intercambios, y todo esto tenía que ver con la economía. Y desde la antigüedad, insisto en repetir, desde que el hombre pisó la tierra, es algo que viene relacionado con nosotros. La misma necesidad de comer, la misma necesidad de crecer, la misma necesidad de tener un espacio más confortable donde estar, nos ha permitido desarrollar esta economía durante todo el desarrollo de la humanidad. Le hemos venido cambiando de nombre. Le vuelvo a repetir, antes se podía llamar trueque, antes se podía llamar comerciantes, antes se podía llamar como usted quisiera, pero finalmente todo ha estado relacionado con la economía. Y como bien lo dices, no solamente se comparte la raíz etimológica, sino, como bien has dicho, todo lo que gira alrededor del ser humano tiene que ver con la economía. Basta con voltear a ver, usted trabaja por una mejor economía, usted va a algún lugar por una mejor economía, asiste a una reunión social porque probablemente pueda conocer clientes o probablemente pueda conocer personas que le ayuden a hacer negocios y a mejorar su economía, o a lo mejor proveedores que le puedan dar algún buen descuento para su empresa, y eso tiene que ver con su economía. Manda usted a sus hijos a una escuela privada y no a una escuela pública, porque en primera tiene una mejor economía que lo demás del estándar de la población, y porque además cree que mandándolo a una escuela privada va a tener una mejor educación que le va a permitir a su vez a su hijo tener una mejor economía. Y podemos hacer la lista interminable. Todas las actividades giran alrededor, para decirlo de mejor manera, alrededor de la economía. Y precisamente por ello estamos hablando el día de hoy en este podcast relacionado con cuestiones ambientales, porque hablamos de empresas socialmente responsables que tienen que ver, le repito a usted, tienen que ver también con el cuidado del medio ambiente. ¿Sabe usted? Y no sé qué tiempo más vamos a tener la oportunidad de platicar en este podcast. Yo estoy emocionado, y tú sabes, mi estimado Carlos, que a mí me encanta hablar, y cuando se trata de cuestiones económicas, la verdad es que me fascina, me emociono y me doy... Es tu especialidad, doctor René, y por cierto, aprovecho para comentarles a nuestros amigos internautas, el doctor René Cruz Montalvo, él, además de ser, no sé si el término es economista, eres asesor financiero, eres contador público, bueno, todo lo relacionado
con las cuestiones económicas que conocemos. Vendo tamales los domingos también. Es lo que decía desde un principio, pero también es comunicador, porque lunes, miércoles y viernes a través del 94.7, la nueva FM, ustedes pueden sintonizarlo en Infonegocios MX junto a nuestro buen amigo Gilberto Ruiz Cáceres, que es un programa, quizá el único, especializado aquí en el estado de Chiapas en materia financiera y económica. Así es, y que dicho sea de paso, llevamos ya registrados nada más ni nada menos que 8 años al aire, siendo el programa pionero y el único, hasta donde lo alcanzo a ver, el único especializado en programas de negocios, en temas de negocios, en temas financieros, en temas fiscales, pero con una óptica diferente, con una óptica ciudadana, para que usted y yo entendamos qué es el Producto Interno Bruto, cómo es que le golpea la inflación en su bolsillo, por qué cuando va usted al súper y el carrito lleva menos, pero usted gasta más, por qué siente que la quincena no le rinde cuando tiene que pagar la tanda y la tarjeta de crédito, por qué ya no le alcanza la paga, como decimos aquí en Chiapas, para pagar todas sus cuentas a meses sin intereses. De eso y de muchas cosas más es de las que hablamos en Infonegocios MX. Nada más que el horario está terrible, su servidor también colabora en este espacio, 7 a 8 de la mañana a través del 94.7, la nueva FM, y se transmite de manera simultánea a través precisamente de las redes sociales y la fanpage de la nueva FM, así búsquenlo en Facebook y van a ver ahí la expertriz del doctor René Cruz Montalvo y el doctor Gilberto Ruiz Cáceres. Una reflexión final, porque estamos ya prácticamente en la recta final de esta emisión de Biosfera Podcast, la número 73. Mencionabas, doctor, acerca de la necesidad que surge del ser humano por satisfacer o por hacerse de satisfactores que en ese momento no tiene, pero que sí a través del trueque, a través de la venta, puede satisfacer, ya sea un alimento que él no tiene o ya sea un objeto como algo manufacturado, una silla, y entonces inicia una serie de maniobras que van desde el famoso trueque, luego se inventa por ahí la moneda. Recuerdo que en las clases básicas de la secundaria nos decían que nuestros antepasados, los aztecas, los náhuatl, comerciaban con semillas de cacao, no era moneda acuñada como la de nosotros. Y ahí viene una serie de cuestiones. Hemos pasado por modelos de convivencia económica y convivencia social que van desde el socialismo, el comunismo, el capitalismo, el neoliberalismo, etcétera. Pero a final de cuentas, lo que ha prevalecido hasta nuestros días es el sistema capitalista con diversos ajustes de acuerdo a las leyes de cada nación. No es un sistema perfecto, pero hasta el momento es lo que nos ha permitido de alguna manera, y corríjame si estoy mal, doctor, subsistir y desarrollar un estilo de vida en un sistema político democrático. El problema es que el ritmo de vida, el sostenerlo, está afectando terriblemente a los recursos naturales por una sobreexplotación que hay. ¿Hasta dónde vamos a llegar si no encontramos un equilibrio entre los sistemas económicos y la ecología, doctor René Cruz Montalvo? La palabra colapsar sería la palabra que yo utilizaría. Y es para donde nos estamos encaminando, de no tomar conciencia, y leo en uno de los comentarios que efectivamente quienes ostenten este distintivo necesariamente tienen que voltear a ver el medio ambiente. Estamos a nada, y tú y yo lo sabemos, Carlos, hemos tenido la oportunidad de platicarlo, de que nuestro medio ambiente colapse, y colapsando parte del medio ambiente va a colapsar la economía, no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial. De ese tamaño es la importancia de ver hacia el medio ambiente. Y es tan sencillo como esto. Hoy en día todavía existen tierras en las que se pueden cultivar porque no están tan contaminadas.
Cuando esto llegue a niveles en los que ya vaya a colapsar, aunque haya tierra, van a estar contaminadas, no va a haber espacio para que se pueda sembrar absolutamente nada, y entonces podemos caer en una crisis de producción y en una crisis alimentaria que no solamente va a arrastrar al país, sino que seguramente va a arrastrar también a buena parte de nuestro planeta, que ya ha empezado a suceder más allá de nuestras fronteras, y es algo muy, muy serio. No hay espacios ya tan vírgenes para poder seguir cosechando, y peor aún, lo comentábamos justamente el lunes en el programa Infonegocios MX, quienes han salido ya del campo para poder estudiar y para poder tener otro nivel educativo y otros niveles de oportunidades en cuanto a cuestiones económicas, no quieren regresar a trabajar las tierras, y se están a quedar las tierras abandonadas sin gente que las produzca. Y si a esto le sumas la falta de responsabilidad de muchas empresas en el tema ambiental, pues estamos a nada de colapsar. Y el comentario que quería yo hacer antes de que termináramos este podcast, por favor, sea usted preguntado, amigo que nos está escuchando en Chiapas y más allá de ahí, de nuestras fronteras chiapanecas, ¿cuántas empresas en Chiapas están en el listado que yo le comenté del Centro Mexicano para la Filantropía? ¿Sabe usted cuántas empresas de Chiapas tienen este distintivo? 2. 2 nada más. 2 son las que se encuentran en el listado, y usted lo puede consultar en la página de cemefi.org/resultados ESR. Ahí puede usted consultar cuántas barbaridad tienen y ostentan este distintivo de ser empresas socialmente responsables en Chiapas. Más allá de lo que nosotros en estas modas que se están implementando forzadamente de autopercibirnos como se nos pegue la gana, los datos son duros, y los datos nos hablan de realidades, y esta realidad a nivel 2 más 2 es 4. Es correcto, 2 más 2 es 4, no es lo que yo quiera, ni lo que me imagine, porque hoy lo que denominan discurso de odio, si yo no pienso como piensan esas minorías, es el equivalente a la blasfemia que imperaba en el siglo VI o en la Inquisición. Entonces, hablemos de datos. Luego, entonces, hablas de un colapso, y ya como comentario, como apunte final, es necesario, urgente, que empresarios, público en general, las personas que generan, que son la fuerza motriz económica en este México, en las diferentes entidades que conforman esta República Mexicana, entendamos, pero ahí radica lo más difícil, cómo hacer entender a este binomio o trinomio que sería gobierno, empresa, pueblo. Cómo hacer entender que si no encontramos un punto medio de equilibrio, este sistema económico, nuestra nación, a la par del medio ambiente, va a colapsar, tomando en cuenta el término que tú utilizaste, doctor René Cruz Montalvo. Y un apunte final, ingeniero Rafa, tenemos un comentario de Céfalo, por favor. Decía, las empresas de cualquier sector, Céfalo lo face, o Cefalo lo face, las empresas de cualquier sector económico ya no pueden estar ajenas al daño ambiental. Por ello se vuelve muy relevante que las empresas que ostentan este tipo de distintivos incluyan y cumplan con actividades serias y alcanzables en materia ambiental. Eso sí es ser socialmente responsable, y muy a colación del comentario final, del apunte final que estaba realizando doctor René Cruz Montalvo. Es correcto. Y fíjate, hablando de este comentario final, ¿qué hacer en este trinomio ciudadano, empresas, gobierno? El empresario siempre va a buscar un beneficio fiscal o un beneficio económico, probablemente a través de un beneficio fiscal que le permita o le obligue o le dé gana de poder convertir a su empresa en una de estas socialmente responsables. Y solo para que te des una idea, para poner el punto
el punto o la cereza del pastel, yo quisiera comentarles a ustedes, y me di a la tarea de revisar el Código de la Hacienda Pública del Estado de Chiapas. A ver, viene de ahí. Para saber si dentro de este Código de la Hacienda Pública del Estado de Chiapas existía algún beneficio fiscal para las empresas que tomaran alguna medida de carácter ambiental. Ajá. La respuesta es no. Ah, caray. No existe nada. O sea, ni por nada, ley en la administración nada, ni pública siquiera se existe menciona en el Código de la Hacienda Pública del Estado de Chiapas. Te doy un No dato. se menciona nada del cuidado al medio ambiente, de algún beneficio fiscal, que sería en términos del impuesto sobre nóminas y de algunos otros impuestos que se pagan dentro de nuestro Estado. En las 108 páginas del Código de la Hacienda Pública del Estado de Chiapas no se menciona nada respecto a un beneficio fiscal del medio ambiente. Y ahí es donde nos empezamos a separar y empezamos a entender por qué Ciudad de México es Ciudad de México, por qué Guadalajara es Guadalajara, por qué Monterrey es Monterrey. Es correcto. Déjame decirte que en el Código Fiscal de la Ciudad de México se establece un beneficio fiscal, para empezar, de alrededor del 40%, entre un 20 y un 40% del impuesto sobre nómina, solo para las empresas que puedan llevar a cabo un reciclaje o reproceso de residuos sólidos. Ahí está la gran diferencia, como bien lo marcas, entre la Ciudad de México, entre Monterrey, Guadalajara, Tabasco mismo y el estado de Chiapas. Un dato nada más. ¿Sabías que Chiapas en materia medioambiental es el segundo estado biodiverso de la República Mexicana? Esto debería de ser uno de los motivos, si no es que el motivo principal para mover esas, es que yo no sé si llamarle conciencia, motivar a quienes hacen las leyes, a quienes toman las decisiones en este gobierno, para que voltearan un poquito hacia esta gran responsabilidad que se tiene en Chiapas, porque cierto es que aquí se produce un porcentaje muy importante de la electricidad que se genera a nivel nacional debido a la gran cantidad de recurso hídrico, pero si le sumamos que tenemos un gran número de especies animales, vegetales, insectos, hongos y demás, pues esto nos debería no nada más de llenar de orgullo y decir, es que Chiapas, es que sí, wow, qué bonito, pero ¿qué estamos haciendo para beneficio del Estado? Doctor René Cruz Montalvo, yo te quiero agradecer de veras de corazón, mi agradecimiento que hasta la edición número 73 hayas aparecido en estas pantallas. Yo te agradezco mucho. ¿Algo más que desees agregar rápidamente? No, pues mi agradecimiento primeramente por la distinción de tomarme en cuenta en esta emisión del día de hoy. Sabes que siempre es un gusto platicar contigo y poder participar en estos programas de divulgación que buena falta nos hacen. Basta ya de tantos corridos y tantas cosas para no mencionar nombres. Llenémonos mejor de cultura y de cuestiones productivas que seguramente nos van a servir mucho más. Y comentar que Chiapas efectivamente es un estado maravilloso, tiene de todo. Lo único que tendríamos que hacer y hacerlo en serio es cuidarlo y ayudar a ser mucho más productivos. Chiapas es el único estado en todo México que tiene de todo. Ya quisiera Nuevo León tener lo que nosotros tenemos, ya quisiera Jalisco tener lo que nosotros tenemos, hablando de recursos naturales y hablando de recursos turísticos. Lo pongo ahí sobre la mesa y ese es mi comentario final, nuevamente con mi agradecimiento por haberme tomado en cuenta para participar en esta emisión de Biosfera con su podcast número 73. Muchísimas gracias, doctor René Cruz Montalvo. Un comentario final, excelente, interesante charla. Gracias y saludos desde la Ciudad de México, Céfalo Loface. Gracias y muchas gracias a ti, doctor René Cruz Montalvo. Pues nuestro agradecimiento nuevamente por la participación, la paciencia, pero sobre todo la sapiencia, una persona muy comprometida
Yo tengo el honor de contar con su amistad desde hace muchísimos años, somos compañeros de micrófono, pero sobre todo hemos desarrollado una amistad muy bonita con el doctor René Cruz Montalvo, con el doctor Gilberto Ruiz Cáceres, y nos encontramos ocasionalmente tras los micrófonos en esta iniciativa que ellos dos emprendieron desde hace 8 años, como lo escuchábamos, Info Negocios MX. Bueno, hemos llegado así al final de esta emisión de Biosfera Podcast, donde atendiendo sus peticiones, dedicamos a conocer qué son o qué deberíamos entender por el término empresas socialmente responsables y si de veras realmente lo son y lo cumplen. Ya escuchábamos la voz de un experto, pues unas como que sí, otras como que no, pero no hay una ley que las obligue a cumplir estos estándares que se sugieren a nivel internacional. Yo me despido y los espero el próximo miércoles en punto de las 18 horas. Esperemos llegar a la próxima semana y si no, pues un gustazo el haber colaborado con todos ustedes en este espacio dedicado al periodismo ambiental y a la divulgación de la ciencia. Mi agradecimiento a todo el equipo que hace posible que lleguemos hasta ahí, donde quiera que se encuentren, al ingeniero Rafael de la Cruz en los controles técnicos, a Beli Luna, nuestra colaboradora en investigación. Muchísimas gracias. Mi nombre es Carlos Jiménez. Pásenla bien. ASIGER, Asesoría Integral para la Gestión de Riesgos, porque nuestra experiencia es su ventaja. Gorditas Don Rafita. Las de convivencia. Llenitas de sabor. Presentaron